Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy, pues, en nuestro club de lectura, pues tenemos algo y alguien, pues, que es especial para nosotros. Lo estábamos comentando fuera de micro, que fue un placer conocerle en este pasado Comic Mm. Barcelona, que fue un gusto hablar con él y que así da gusto ir a un salón, a un festival de cómic, ¿no? Para relacionarse así con autores. Y bueno, como hemos ido anunciando, hoy tenemos en nuestro club de lectura la obra Villanueva, que ahora iremos destripando un poquito. Y con nosotros está pues, Javi de Castro, el autor de esta obra, entre tantas. Hola Javi, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí hoy. Bueno, nosotros, bienvenido seas. Y Mm. nada, pues aquí os voy a presentar a mis compañeros, a mis sospechosos habituales y mi sospechosa. Mantengo el orden que hago siempre, según salen, pues yo voy diciendo. Pues, hola Javi, buenas noches. Buenas. Yo quería, si me permites, Dani, quería hacer un pequeño anuncio de para la gente de Bilbao y alrededor, pues presento el día 4 de mayo mi cómic y en librería Joker y bueno, pues si sois de Bilbao y tal, pues estaría bien si os acercáis también pues para desgranar un poco el proceso creativo y demás, que también tiene que ver un poco también con folk horror, un poco también aprovechar la oportunidad, ¿no? Que están un poco relacionados y tal. Pues sí, mira, aquí hay que promocionar. Mira, ya nuestro compañero y amigo David ya nos dice que pedazo de TVO, obviamente. Bueno, Perdón por la gracias. interrupción. Hola Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Y hola Bel, buenas noches. Buenas tardes desde el sur del mundo. Y allí es diferente horario. Bueno, pues eso, antes de entrar a destripar un poquito la obra, pues vamos a conocer un poquito a Javi. Bueno, esta es tu última obra que presentaste o se presentó, la vimos allí en el stand de Fandogamia con Josep Busquet. Y bueno, si quieres hablarnos un poquito de esta obra antes de entrar un Sí, poquito. vale. Pues sí, esto es el último cómic que he sacado con Josep, que en realidad es un recopilatorio de unos cómics que hicimos en una revista que se llamaba La Resistencia, que empezamos a hacer con este personaje que en realidad viene de otro cómic. Bueno, es una cosa un poco rara, pero bueno, son historias de un personaje como de ciencia ficción retro. Y bueno, es un sinvergüenza, un canalla que, bueno, va de héroe, pero bueno, es un pringao. Y son pequeñas historias. Ahí íbamos haciendo 5 páginas más o menos, 6 según fueran. Y era como un divertimento que teníamos, porque cada página, bueno, mejor dicho, cada historia pues hay una que es un poco elige tu propia aventura con flechas, luego hay otra que por ejemplo, un foro como si fuera foro coche. O sea, cada pequeña historia ya usábamos un juego. Y lo hemos recopilado todo, hemos hecho alguna historieta nueva para el tomo y ha quedado, la verdad es que me dicen muy chula en tapa dura con muchos extras y queda una cosa simpática. Sí, la vimos allí aquí en Barcelona, en el Salón del Cómic, y la verdad que es muy chulo, como dices tú. Y yo con esto que he visto, que como te seguimos Sí, por Instagram, pues es un homenaje que haces a los clásicos del cómic español y de autores españoles. Bueno, sí, he seleccioné como todas, pero digo, hostia, voy a seleccionar unas cuantas pues esto aquí vamos viendo, Mm. si no recuerdo Bueno, mal, esto es un poco porque bueno, también me apetecía a mí desconectar y hacer dibujos así de vez en cuando y, y al final me harto un poco de ver siempre dibujos de que estemos homenajeando yo mismamente
que si al Spider-Man, que si a no sé quién, que si franquicias de aquí y de allá, y nunca aprovechamos a homenajear a nuestros propios colegas y a cómics que admiramos muchísimo, y aproveché que coincidía que en marzo se iba a celebrar el tema del día del cómic. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer como una serie de dibujos durante todo el mes de marzo, pues para animar un poco a la lectura de TVO español. No, y la verdad, a ver, al final tuve que seleccionar unas pocas, mis favoritas, entre comillas, porque en realidad me gustan todas, que esto lo Bueno, tienes que gracias. hacer en un álbum o algo, en un libro, porque es una... Bueno, Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, Antifaz. Makoki, madre mía, Calavera Lunar, García, joder, qué chulo es, qué chulo. Además intenté hacer una selección que fuera lo más variada posible, de coger de todas las épocas, acordarme también pues del webcómic, acordarme de series, acordarme yo qué sé, de alguna novela gráfica también que me gustase. Intenté que fuera un poco variadito. Pues sí, la verdad es que hay además personajes que yo he leído como Peter Pan. Bueno, he crecido yo con este tipo de TVOs, o sea que son una homenaje al gran abismo de Rubio. Bueno, pues he hecho un poquito esta pequeña introducción para conocer un poquito tu obra y tu última obra y toda esta aportación que hiciste al TVO español. Pues entramos en lo que nos trae, lo que nos ha traído o lo que te ha traído a ti y a nosotros, que es Villanueva. Una obra que habla del folk terror, que hemos estado hablando un poquito así por detrás del micro. Bueno, decir, que esto hay que decirlo, por supuesto, igual que presumen por otros, pues los americanos y por ahí, que estuviste nominado a los Eisner con The Eye, con el webcómic de Eye. Sí. De nominación para los premios Eisner, que oye, que eso no es... Sí, eso hay que decirlo siempre, que igual no vuelve a pasar nunca, así que sí. Pues sí, eso hay que decirlo siempre. Y mira, el compañero David dice lo mismo, piensa lo mismo que yo. No sé si se ve, tremendas situaciones que... Estoy de acuerdo, David. Muchas gracias. Pues eso, entramos en Villanueva, una obra, pues esto, que habla del folk terror, de una pareja que va a vivir a un pueblo, estos típicos pueblos que acogen a parejas con futuro para que este pueblo crezca y se organice. Tenemos a una protagonista que es la que abre el libro. Si queréis, vamos aportando, cuento un poquito lo que es el TVO y luego pues entramos dentro y entramos de lleno a la obra. Como esto que se entera. Tú mandas, como soléis hacer. Y bueno, pues conocemos a este personaje que hace ciertas cosas fuera del pueblo, conoce a esta pareja que se va al pueblo. Mediante flashbacks vamos conociendo la vida de este personaje, que es el nexo de unión entre esta pareja y el pueblo. Vemos el recibimiento que tiene esta pareja, ya se van intuyendo cositas raras. Aquí yo he de reconocer que aquí ya me iba recordando con la estética esta que tienes y lo del pueblo, me iba recordando un poco a quién puede matar a un niño. Sí. Pero con esto de la estética que le metes, esto de las casitas bajas. Sí, es lo más parecido quizá que se había hecho en España de este tema. Sí, eso es las casitas bajas, el pueblo vacío, de repente todos ahí, ¿no? Era un pueblo, si no recuerdo mal la peli, era un pueblo más estilo mediterráneo, ¿no? Era una especie de... Creo que era una isla, no sé si era una isla. No sé si era Canarias o alguna de estas, pero... Y bueno, pues esta persona, pues este matrimonio, pues quiere investigar, descubren cosas un poco extrañas. Miguel, creo que se llama el marido,
empieza a intuir cosas raras, que los niños dicen cosas raras, de mi mujer, mi esposa. Esta escena me parece, no para la mejor del TVO sería exagerar mucho, pero cómo plasmas este cambio. Me alegro, me alegro. A mí también es de mis favoritos, sí, sí, sí. Me parece increíble, ¿no? Cómo se va desarrollando, cómo sigue contando la historia de su vida, todo lo que van pasando, hasta una cierta huida que no les queda más remedio que huir. Y bueno, pues esta es a grandes rasgos, no vamos a contar toda la obra, porque también queremos que... Vamos a spoilear mucho, vamos a hablar mucho de la obra, la vamos a intentar destripar. Si alguien la quiere... Queremos recomendarla, pero creo que la hemos recomendado porque hay una reseña en nuestro blog. Hemos hablado mucho de ella, o sea que tampoco vamos a descubrir mucho porque hemos dado oportunidades para que la lean. Bueno, si están viendo el vídeo, es que ya han tenido que leerla. Sí, yo creo que sí, Y pues, entrando ya en la obra, pues, bueno, a mí, personalmente, eso ya te digo, me ha dado reminiscencias a quién puede matar a un niño. Eso, la temática no es folk terror, es una de terror. Y eso, desde un principio ves hasta esta señora, que no recuerdo el nombre ahora, joder. Carmen, la protagonista es Carmen. Pues la que es una mujer, pues eso, muy, muy amable, muy afable con la gente, les lleva por el coche, se va descubriendo, se va desentramando un poquito la trama de todo lo que rodea al pueblo. Y mira, hoy estamos dobles, Daniel Caster yo y Daniel Caster biblioteca. He intentado escapar y poner otro nombre, pero es que claro, he entrado con la sesión. Bueno, esperemos que no falle. Hoy, Disculpa, bueno, Javi. Nada. Ahora sí. ¿No se escucha, Ben? No. No. Según la luz no se oye, nos poseen los espíritus. ¿Dale al botón del micro? Que a veces pasa. No, lo ha apagado ahora. No. Pues nada, muy convencido de sus argumentos, pero no se oye. No. Bueno, yo digo una cosa así rápida. Bueno, yo creo que es una mezcla de como influencias, no sé si me equivoco, de influencia de cine, ¿no? Del folk horror, ¿no? De típico como rollo británico, con una estética un poco parecida, puede ser a la de Agujero Negro. Hostia. Un rollo así. A ver, yo cuando... A mí todo esto me viene del cine de terror muy británico como Wicker Man y que me gustaba mucho y la estética del antruejo de mi pueblo, de los carnavales y cosas así. Y cuando... Me gusta mucho que hayas dicho eso porque cuando empecé a hacer el cómic sí que releí obras que creía que me podían aportar y una fue Agujero Negro y de hecho pensé mucho en Agujero Negro. Pero en Agujero Negro es una obra que da muy mal rollo, sobre todo mucho al principio, todo eso que va encontrando en el bosque, ¿no? Que va encontrando como piezas, como pequeñas obras ritualísticas, ¿no? Y poco a poco. Y ese mal rollo, porque es un cómic que no da miedo en sí, sino que da mal rollo, era algo que me interesaba mucho y lo tuve muy presente. Pues que yo pienso que la obra un poco es así también, ¿no? Que realmente da mal rollo, es como chunga. Era mi interés. Lo que al menos a mí me ha transmitido eso. Lo que decía Dani... Yo creo que el folk horror, ¿no? Como Midsommar y todo. El rollo en sí, ¿no? Que es miedo. Estar incómodo. Claro, lo que decía al principio de los niños que dicen cosas raras. Eso era un objetivo que tenía cuando me planteo la historia, que es que al principio tiene que haber, porque, bueno, cuento si queréis luego cómo se me ocurrió y el desarrollo,
Pero una de las cosas que tuve claras, que esto nunca lo cuento porque nunca puedo hablar de esto, pero una de las cosas que tuve claras desde el principio fue el tema del ritual y de lo que, o sea, toda la creencia que había en el pueblo, sobre lo del tema de la reencarnación y todo eso. Y entonces pensé en el mal rollo que daría ver a niños comportándose o con frases de adultos o con comportamientos de adultos y adultos con niños. Era una cosa que da mucho respeto. Y da yuyu, pues, porque realmente da yuyu cuando lees las frases de los niños. Claro, y cómo se comportan también los adultos con los niños. Sí. Entonces mi interés era que diera muy mal rollo la historia y que luego ya al final explotase todo en todo el tema del ritual y viéramos las máscaras y todo. Pero al principio me interesaba más que viésemos que aquí pasa algo que no mola, pero no sé qué es. Claro, porque claro, una vez que entras en la obra, cuando, claro, la lectura y la tendencia personal te da a llevar a la pederastia, ¿no? Con la escena esta en el bar, que es lo del niño de la moza y todo esto, pero antes, previamente, tenemos en el mismo bar esta escena que dices, hostia, es un pederasta. Sí. Pero claro, luego una vez que... y además, no solo eso, que puede dar mal rollo, sino que lo que da incluso más mal rollo, bueno, hablo de mi obra como si... bueno, pero lo que da mal rollo es que el dueño del bar como que le da un toque, como, hey, que están mirando, ¿sabes? Como que es un poco cómplice de toda esta situación. Sí, porque luego, pues eso, ¿no? Te tiende a pederastia y seguramente sea su mujer reencarnada en la niña. Claro, esa es la idea. Luego hay todo una cosa que no se cuenta en la obra que yo realmente me he imaginado, ¿no? Todas las normas, digamos, del pueblo y todas las cosas que hay, yo me las imaginé, pero no están. Entonces, por ejemplo, no se contempla el sexo con niños, por si lo estoy pensando, en mi cabeza no era posible, pero sí que tienen una relación matrimonial, digamos, hasta que llegan a la edad de adulta, digamos. Es que eso que comentas de explicar era algo que te quería preguntar, porque me pasa con el folk horror en general, ¿no? Me gusta la atmósfera que creas y pues todo el misticismo, ¿no? Que creas alrededor de, pues eso, el ritual y tal, pero para mí en general como que igual pierde un poco, no sé cómo decirlo, la atmósfera que creas cuando empiezas a explicar las cosas. No sé si me explico, o sea... Sí. No, era un miedo que tenía también. Cuando es algo emocional, ¿no? Cuando que no es necesario explicar, no sé, pues me viene a la mente, por ejemplo, Madre de Logaritmos, o no sé, bueno, no sé cómo a Rofonsky es el... O sea, quizás que igual sí que se habría conseguido, bueno, a mí, por ejemplo, ¿no? Igual si llega a ser un poco más emocional, incluso abstracto, ¿no? O sea, me gusta, pero igual de un poco esa magia, sé lo que dices. Yo tenía el miedo ahí de explicar o no explicar o dejar las cosas al lector, pero sí que me interesaba, o sea, me interesaba el punto que tiene la obra de que la reencarnación y todo el tema del ritual en realidad tiene todo tiene una explicación terrenal, que es una alienación que tienen en el pueblo, ¿no? O sea, a base de una serie de normas, todo el mundo se cree todo eso. Entonces, en realidad no hay nada místico en la historia. Todo el mundo cree a pies juntillas algo que no es verdad. Entonces, tiene ese punto. Y luego tengo la cosa es que mucha gente no ha pillado cosas. Y yo siempre digo, pero si creo que está explicado. Claro, creo que está explicado. Entonces, nunca sabes el equilibrio entre explicar o no contar nada. Entonces, bueno. Yo, por ejemplo, yo no pienso igual que Javi, porque yo para mí creo que explicas lo justo y necesario. O sea, creo que dejas muchas cosas bueno, insinúas y es el lector el que ha de adivinar y el que ha de como investigar, ir para adelante, para atrás un poco. Y a mí yo como Javi, no, yo creo que no explicas mucho. Para mí es... Yo me refiero... Sí, pero yo entiendo que lo que dice Javi también es un poco que la obra fuera más abstracta. O sea, no que necesitases
las explicaciones, sino que como la historia en realidad el tema no es el ritual, el tema de la historia, el tema es otro. Podría haber sido simplemente que pasen ritos y que directamente uno no sepa lo que pasa. Pero bueno. Yo tampoco digo que se sobreexplique, ¿no? Como muchas veces pasa, pues sobre todo en películas de gran presupuesto, ¿no? Pues para hacerlo un poco más cao al gran público, pero sí que es verdad que a mí me falló de todo lo que me ha ido descolocando, digamos, en los flashbacks. Una vez explicado es como, lo entiendo, entonces igual, ¿sabes? O sea, me parece que evidentemente al final tú tienes una historia que contar y quieres, en cierta medida, que eso que quieres transmitir lo entienda pues el lector, ¿no? Sobre todo pues el tema de lo que has dicho, de que al final no hay paja mental, o sea, es una histeria colectiva, ¿no? Al final de un poco del pueblo, pero sí que es verdad que es como, pues como todo, cuando te explican algo como que pierde esa magia, digamos, aunque está bien explicado, vamos. Pero es que sí, pero en parte también... es que yo creo, apuntando a eso, es que yo creo que ahí se corría el riesgo de que si no, sobre todo en un momento en concreto del final, si no se explica o se sobreexplica un poquito el hecho, no se ve la dimensión real de la historia, porque lo hemos discutido. Es que yo no sé si hacer el spoiler o no, porque ahí llego, pero me refiero estamos aquí para eso. Cuando se habla del amor, al final, el amor es el que aporta esa sensación de libre albedrío que rompe con la tradición, ¿no? Con esa sensación. Y yo entiendo, Javi, porque es que es un momento fundamental. Es como porque todo, si no es que cuando tú eras está el giro todo. Como cuando tú eras pequeño y veas luces raras y dices, coño, un ovni, y de repente dices, no. Ya, y luego más mayor es que es un avión. Entonces, en parte es esa la gracia. También yo quería, me gusta mucho eso también, lo de enseñarte el truco de magia por detrás y decir, no, todo esto no es verdad. Y también que se nota también sobre todo eso que quieres jugar, sobre todo con el cambio gráfico, ¿no? Sobre todo los flashbacks, pues igual son incluso más atrevidos, más experimentales. Sí. ¿No? Sí que es verdad que sobre todo tu estilo gráfico me recuerda un poco a, pues no sé, me viene a la cabeza Matt Maiden, no sé, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte gráfica tiene un toque underground de terror clásico incluso, entonces, claro, al final estás, incluso en la parte final, ¿no? Al final yo creo que juegas bien con esos dos estilos, pero ya digo, o sea, que no es una pega, me ha encantado el cómic y te lo dije en su momento, pero es como todo, pues, a ver, es como todo, pues yo haría una forma, unas cosas. Claro, luego las expectativas, me pasa mucho con la obra que la gente se espera que sea una obra de terror puro o que se espera que vaya por otros derroteros y luego, por eso también son interesantes las relecturas, ¿no? Porque una vez que ya sabes lo que es, volverlo a leer es lo que es más interesante. Sí, tengo que decir, yo me lo he leído 3 veces y en cada lectura he sacado cosas diferentes. Y, o sea, para mí es un cómic de releérselo, de verdad. O sea, con una primera lectura no es suficiente. Yo creo que la gracia también, ese es el estilo que tienes de minimalista, de muy sencillo, incluso la portada, ¿no? También. Al final que choca con lo que esperas de una obra como más de terror o de horror, ¿no? Que es mucho más detallado, más realista, y esa es la gracia, yo pienso, del cómic, de una cosa tan sencilla que aparentemente pues es todo muy normal y tal, pero que la gracia está en esos pequeños detalles que haces, o sea, en esos pequeños cambios que hace que te des cuenta, ¿no? De algo tan sencillo como que un pequeño detalle ya cambia, ¿no? De las expresiones y eso te lleva a todo. Sí, me gusta mucho la relectura porque yo siempre intento hacer que los cómics, cuando los leas por segunda vez, haya cosas que de repente cambian de significado. Totalmente. O sea, toda la parte del principio de Carmen, al principio la ves, o sea, como sin importancia. Exacto. Y cuando la ves, que está mirando una óptica, está recordando,
Sí. Todo tiene que... Y hay un montón de detalles que a mí me gustan Sí, meter. y Que que luego... con la segunda lectura lo ves, porque yo iba para adelante, para atrás, ¿sabes? Sí, luego habrá cosas que incluso ni Sí. yo, o sea, pequeños simbolismos que me gusta meter, Sí. que no sé, está plagado, pero bueno. Incluso, ya te digo, yo creo que ayuda eso, el estilo pues como digo yo, no sé cómo, bueno, pues no, el indie americano podría decir, de set y esto, ¿no? Que juega con el costumbrismo, ¿no? Entonces eso ayuda como a meterte en la historia de una familia, o sea, una pareja que va a un pueblo, pero pasan cosas raras, ¿no? Entonces también luego el cambio gráfico, ¿tú eso lo tenías en mente, el jugar con esos dos estilos? Sí, yo, Uno más. a ver, lo que me apetecía a mí mucho hacer era una historia de terror y yo tenía claro que no iba a cambiar de estilo, porque mi estilo es el que es. Entonces, por eso también jugaba mucho con el mal rollo, porque creo que era más fácil hablar desde el misterio que desde el terror puro de cosas feas, digamos. Y escatológico. Y luego tenía el tema de los dos estilos, sí, de los dos estilos de narración, que me interesaba contar todo el pasado de Carmen, pero quería que, no, que tú llegases al final de esa historia, porque al principio no sabes muy bien qué es, todas esas partes, Claro. ¿no? Dices, esto no... Y tú querías que... Y encima no tiene texto, y esto hace que el lector apenas se pare mucho a leerlo, ¿no? Echa un vistazo y ya está. Sí. Entonces esto hace que yo quería que llegase uno al final conociendo a Carmen sin haber leído nada de Carmen y de repente decir, oye, esta tía sé por lo que ha pasado, ¿no? Y luego y luego poder volver para atrás, que es también la magia que tienen los cómics. Tú incluso no hace falta una relectura, sino que mientras tú lo estás leyendo, puedes volver para atrás y buscar esas páginas que están muy diferenciadas Sí. para querer ver cosas. Bueno, a mí me ha pasado ir para adelante, para atrás, todo el rato, o sea que... Hablamos ahí en Barcelona, pues claro, pues Laura se lo pilló y se lo dedicaste, que tenemos ahí la... Sí, me la tengo aquí. Y claro, pues yo volví a la biblioteca con Dani, que se ha leído. Y claro, pues ya vas buscando estas segundas lecturas y, pues sí, es cierto que el final te abre un poco los ojos a una realidad de Carmen, de este personaje y del por qué todo este viaje final con esta pareja, pero también juegas un poco con nosotros, como con los lectores, porque yo, por ejemplo, el hijo, hay una escena porque se supone que ellos perdieron el hijo, lo tiene el Jacinto, ¿no? Creo que es el Jacinto, es el... No me acuerdo. ¿Jacinto qué? ¿Cómo? No me acuerdo. El bebé, el niño de... El niño de Carmen. Se llama Julián, ¿no? Sí, Julián, puede ser Julián. O Jaime. Muchos nombres. Pero lo de los nombres también... Wow, aquí... Sí, tienen su qué los nombres, eso no me he dado cuenta. Bueno, no es que tengan su aquel, pero yo... Claro, los personajes del pueblo no quería que tuviesen ningún nombre bíblico, digamos. O sea, no hay ninguna que se llame María, Ana viene de fuera. O sea, son nombres que, bueno, son un poco más modernos y no se asocian un poco como, yo qué sé, pues José o Juan. Con la religión católica, ¿no? Diríamos. Con la religión católica. Para encontrarse con la mitología de la zona. Claro. Vista, la forma. Juegas ahí un poco lo que digo, ¿no? Con nosotros, como lectores, porque aquí se ve una mano. Sí. ¿Qué mano busca ella? ¿La de Jacinto? No, mira, esto está recordando a la de la óptica. Claro, porque si vas a la página de la óptica, también verás esa mano. Ah, y eso no me da cuenta. Pero el marido no se llama Jacinto, ¿eh? El marido tiene otro nombre, ¿eh? El marido... No me acuerdo cómo se llama. El marido se llama... Tengo aquí también yo mi copia. Ahora se me ha ido también a mí el nombre. ¿Cómo se llama el marido? Miguel es el de la otra. Martín es el del autobús. Mira. Esto no me acuerdo, espérate. Aquí está la mano. Ah, vale. Ah, vale. La mano. La óptica. Y luego hay otro detalle, es que son cosas así,
que si os fijáis aquí que tiene un colgante con una luna. A ver. Ajá. Sí. En las becas, si vuelves a esa página, verás la luna y las estrellas. Qué bonito. Ese es el detalle, yo tampoco me he dado cuenta. Claro, son cosas que, a ver, son pijadas que están No, pero llenos. es chulísimo. Le capas de lectura, ¿no? Al final lo que dices tú, de que se puede leer pues infinitamente, las veces que quieras. Y Sí. Claro, sí, por eso, Mm, por eso estaba diciendo que juegas un poco con nosotros, con la psicología, con pues esto que te claro, digo. claro. Entonces al principio no tienes ni idea qué es. O sea, Bien con lo de, porque se supone que todo lo del pueblo, porque ¿qué hay de verdad en la reencarnación? ¿Qué hay de mentira? a ver, eso ya también la interpretación de cada uno. Para mí hay cero, ¿verdad? En eso. Sí, pero vuelvo a lo Es un autoconvencimiento de la gente, ¿no? Desde pequeño les enseñan lo que han sido y ellos acaban creyéndose. Claro, ¿no? pero Tú has sido carpintero toda tu vida, tienes que aprender a hacer carpintería. yo seguimos con los spoilers, ¿eh? En lo del servicio. Claro, mira, eso también tiene la explicación. Lo que hacen es el mismo ritual, pero con una oveja. Entonces lo que hacen es, ellos en teoría, lo que han creído es que han convertido al marido en un corderito. Sí, de hecho hay una imagen que lo dice, ¿no? Hay una que le dice, qué guapo está tu corderito, tu corderito ahora, no como antes. No, y eso le da una dimensión interesante al pueblo porque podrías creer que son, o en las pelis, como has dicho, el hombre de mimbre y tal, que son un poco volados, que son así. A mí me da una sensación de piedad, al menos hacia ese personaje, que lo podrían haber ejecutado directamente. Claro. Pero le dan esa dimensión de piedad a su manera. No son asesinos, claro, son asesinos, según ellos. Entonces, eso también está muy interesante, ¿no? Detrás de. Claro, porque podría ser. Bueno, al final de ser fanatismo religioso. Por eso, que lo que has dicho tú, ¿no? Que yo sigo con el juego, yo estoy emperrado con lo del juego, que juegas con nosotros. Sí. Eso sí. El sacrificio es con ellos y ellos creen, pero aquí es ella. Bueno. ¿Cómo quieres decir? Aquí ella ve un cordero. Pero eso no quiere decir, tú haces la asociación, la haces tú como lector, cuidado, ¿eh? Claro, hombre, por eso juega. Vale. Claro. Pero bueno, Javi ya lo hace muy listo, claro. Pero la asociación la haces tú. Sí, claro, por eso digo que juega con nosotros. No, pero el cordero se supone, mira, que la vecina se lo dice, vaya hermoso tu corderín, está más guapo ahora que antes. O sea, es el marido, se supone que se ha convertido. Bueno, de su perspectiva de la claro, vecina, evidentemente. ¿no? Pero que está jugando en esos límites, Javi. Ahí pero sí que hay. Yo no había caído en esto que dice Dani, de que en partes se ve ella, ¿no? Hay un poco como una premonición. Sí, porque de persona de que está indefensa un poco. Lo del corderín y todo esto es posteriori de la imagen de la que he dicho. Sí. Bueno, es que yo también pienso que es fundamental la inmersión del lector, ¿no? En la historia de que se crea su propia película, ¿no? Igual también. Y eso encima yo... Porque al final, el final que habéis dicho, sí, o sea, si tú eres una persona que, pues eso, que no tienes esos rollos religiosos y tal, pues dices, vale, están todos pirados y ya está. Pero a lo mejor te puedes creer realmente de que, oye, pues esto al final, o sea, como rollo más místico y más lo que tú quieras. Sí. Que realmente el pueblo tiene esa... Realmente estemos equivocados los demás y tengan razón ellos. Sí, sería muy interesante. Puedes pensar eso, ¿no? Que realmente, pues sí, utilizan a los niños para las reencarnaciones y que ellos vayan siglos y siglos en... pero creo que eso lo consigue pero bueno, yo creo que eso lo con un elemento muy, o sea, con un elemento muy, muy sencillo, que al final es desde la portada. Si hubiera sido una portada más convencional, igual te costaría más entrar en el juego, pero con esa portada, rollo pues grabado de estos antiguos, ¿no? De la Edad Media que se hacía, ¿no? En plan así paganos y tal, bueno, pues
¿no? Que al final es todo basado en toda la vestimenta, ¿no? De Asturias y trajes de estos y León y tal, ¿no? Por lo que comentaste. Sí, Sí, yo sí. quería deciros que para mí lo mejor Perdón, Javi. Para mí lo mejor, o sea, la obra me ha encantado, muchísimo, de verdad disfruta mucho. No, Pero para gracias. mí lo mejor, la portada y la contra, me parecen maravillosas. Prefiero que haya usado una portada, yo qué sé, bienvenido a Villanueva, ¿no? Como Es maravilloso. mostraste un teaser Sí, cuando sí. lo estabas. Esa no es la portada. Y digo, es que mejor la portada que has usado, porque la otra igual está bien gráficamente, pero dices, vale, un TVO de un pueblo sin más, pues como Claro, no. bienvenido en Gil, ¿sabes? Sí, no, Pero claro. es un grabado Le de verdad, ¿verdad? aporta el rollo ese atávico, esa cosa como muy Sí. ancestral, ese rollo. Sí. Que te has influenciado en algo, ¿no? Me imagino, para poder hacer el diseño de la portada. Sí, bueno, el tema grabado del tema de folk horror está súper presente, es como un Claro. cliché. Y luego, pues lo que comentamos de estos esto está basado en el antruejo de allí de León, también hay muchas mascaradas en Asturias. Y bueno, también la portada cuenta un poco todo La historia, sí. Aquí Todo están el los ritual, muertos, aquí están los vivos, sí. la luna y el sol, que por cierto, el cómic abre con una coplilla que está tachado el nombre del pueblo, como si sí, ya tengo dijésemos yo tal. aquí. Bueno, ya os aviso que es inventada la coplilla, no os asustéis. Que por cierto, no lo hemos hablado, pero siempre hablo de que Villanueva es el título del libro, porque en el cómic nunca se menciona cómo se llama el pueblo. Eso es verdad. En ningún momento. Entonces Villanueva va un poco por el rollo del renacer de la Villanueva, y aparte de que es el nombre más común que hay en España de pueblo. Claro. Y una pregunta también que me viene a la mente. O sea, has hablado, ¿no? De, o sea, ¿qué importancia o qué simbología oculta hay detrás del sol y la luna? ¿O es un renacer? Es el renacer, Sí, ¿no? es el renacer, sí. La luna es la muerte y el sol es la vida. Y de hecho la coplilla es lo que dice. Está por aquí. Ya se escondió la luna, ya se despertó el sol. Moza, engalana la cuna, que mañana salgo yo. ¿No? Entonces, Vale. y luego la Eso, luna y pero el sol sí suele estar presente. Nada. Es que lo veo como alrededor, pues eso, de pequeños detalles y digo, imaginaba que era eso, pero ¿y cómo fue, por ejemplo, diseñar la portada? O sea, ¿cómo? La obra se abre con la luna y se cierra con el sol. Sí. ¿Cómo fue diseñar la portada? Luego llevar la imprenta para que hagan esa especie de hueco. Fue fácil, bueno, porque en realidad está hecho en digital, porque pues si tenía que hacer cambios, pues si tenía que hacer ajustes, haber hecho esto en un grabado hubiera sido una locura. Entonces, está trabajado en negro, entonces yo hice un boceto primero, luego puse directamente toda la tinta negra y fui borrando. Entonces, todo lo que veis blanco es borrado. Entonces se consigue ese efecto de grabado. Y luego en imprenta lo que te hacen es un golpe seco, que le llaman, que lo habréis visto con otras portadas, con los títulos y con cosas así. Pues en esto simplemente lo hicimos en todo. Y fue una cosa que les propuse yo y la verdad es que me dijeron que incluso ya lo habían pensado cuando vieron el diseño que había propuesto yo. A mí me parece maravilloso. Y es como una mezcla, yo creo, de la portada con Alba como rollo mitología celta, druidas, ¿no? Y un poco... un libro objeto incluso, al final. Económico, pero bueno. Sí, no, la verdad es que quedó muy guay la edición. Yo no contaba con que fuese luego a quedar tan chula y sobre todo que gustase tanto a la gente. Es que llama la atención, si lo ves en una mesa de novedades, aquellas que te llama la atención. A mí me gustaría preguntar sobre el tema de los silencios, que a mí me parece que es una obra llena de silencios muy bien articulados. Sí. ¿Cómo lo gestionas? Porque tienes en tema de cómics y tienes la posibilidad de sobreexplicar. El tema de los silencios aquí está muy presente. Pues yo quito mucho diálogo, quito continuamente cosas. Y los silencios son pausas que a mí me gusta mucho hacer, las miradas. O sea, a mí me impresiona mucho más cuando un personaje
Me lo he releído antes de hacer esto, porque digo, a ver si lo tengo fresco, y me lo he releído. Y me acuerdo de un diálogo que me gusta mucho, que es cuando ella le está explicando, a ver, cuando tiene que distraer a Ana y le está explicando lo de los cereales y tal. Y hay un momento que dice, me sentí muy estúpida y le contesta, ¿qué edad tenías? Y no le contesta. Claro, claro. Entonces, ese tipo de silencios que en realidad les están diciendo un montón de cosas es algo que me gusta mucho hacer. No, son silencios expresivos, ¿no? Son silencios que hablan mucho, que transmiten Claro, mucho también de la obra. Es la magia del cómic, ¿no? Poder poner una viñeta donde nadie diga nada y una mirada y digan tanto. Y eso es lo que crea el mal rollo y la incomodidad de toda la historia, en realidad, esos silencios, ¿no? Lo que no se ve, pienso, ¿eh? Sí, lo que no le dicen, ¿no? Cuando está en el bar, lo que hablábamos antes, ¿no? De que nadie diga nada. Sí, claro. Bueno, incluso mira, estoy acordando ahora cuando él descubre descubre el sótano ese con todas las cosas, el hombre que le encuentra no dice nada. Y el otro ya se lo imagina todo. Entonces, pero esto es de verdad. Sí, es un poco como También lo de Hemingway, ¿no? O sea, que tú debes tener una cantidad de material acumulado allí y lo que emerge a la superficie, lo que ve el lector, tú enseñas, claro. Pero realmente por ahí detrás hay una cantidad de trabajo, como por ejemplo los dientes, el tema de los dientes, la escena que a mí me parece fantástica cuando ella encuentra los dientes, después se encuentra un hombre mayor, ella se fija en los dientes del hombre mayor, todo sin una sola palabra, y allí debe haber algún ritual o alguna cosa que tú controlas, pero que nosotros nos deja en ese terreno de la incertidumbre. Sí, hay muchas cosas que... ¿Perdón? Que es el abuelo que ya estaba pilotando ahí, a ver qué hace. El abuelo es, claro, es el que muere al final, además, ese señor. Claro. Pero sí hay un montón de cosas que vas quitando de la obra y pues que dices que no aportan nada o que te estás yendo por otro... No sé, hay un montón de cosas que tú vas metiendo y que luego en procesos vas desechando y vas quitando y es una especie de poda que vas haciendo hasta que te queda algo... Y a mí me resulta... A mí hablando del final, y no es un plot twist, pero me parece fantástico que un elemento, una sola palabra hacia el marido desencadene entender toda la obra posterior, que eso a mí volví hacia atrás a los flashbacks y la secuenciación de los flashbacks, entonces lo entendí, ¿no? Lo de la óptica, después lo de los libros, después de tal. Claro. Y me parece que es... Y luego al principio, yo lo habíamos hablado en el grupo y dije, ¿por qué ser tan explícito con esa palabra, con explicar lo de la relación de amor? Pues entonces lo entiendes, porque necesitas un impacto, ahí necesitas un momento de golpe y ser menos sugerente. Ahí te toca darle el golpe sobre la mesa y decir, esto es lo que hay. Entonces, con esa explicación, ¿no? Está enamorado de tal, entonces, te vas tú hacia atrás con la obra y empiezas a entenderlo todo. Claro, todos los flashbacks es que si no acaba de entender lo que está pasando ahí, ¿no? Hasta que... Y yo creo que en ese momento también ya se enamoró de la única persona que le hizo conocer el mundo a través de las letras. Es que tiene una simbología, claro, en la que le abre los ojos. Le abre los ojos, sí. Y el tema de los libros también, que hablaba de cosas que no son tan sutiles, que igual son más sutiles. Casi todas las revelaciones están hechas a través de algún libro. Miguel descubre todo leyendo un libro ancestral que tienen ahí en un atril. Carmen se lo cuenta todo a través de un escrito porque no es capaz de decírselo. Entonces, la lectura está como muy presente siempre en todas las revelaciones. Y luego cuando vuelves hacia atrás ves, por ejemplo, la escena del bosque, que es fantástica a nivel de composición, pero ves las actitudes de ella y cuando lees el final entiendes todo. De alguna manera vas remontando toda esa historia otra vez. Por eso lo de las relecturas, si entiendes cómo funciona, porque ves
Claro, la luego propia ves, niña triste, la propia frente a eso. No sé, a claro, mí no, me no entiendes cosas. Luego, en la segunda relectura, puedes ver el momento en el que Carmen toma la decisión de se acabó, voy a aliarme con Ana para hacer todo esto. Y de hecho eso mira, hablando de simbologías, ella siempre hace, si os fijáis en su casa, tiene cuadros de caballos, siempre. Y porque se supone que ella hace punto de cruz, que no lo hace, pero tiene todo lleno de caballos. Y tiene, cuando toma la decisión esta, va a ver a su marido, que es carpintero. El marido los talla. El marido talla cosas y ella coge un caballo de madera. Que es el que Y cierra ese la caballo de madera es el que acaba La al final puerta. la obra tapando Claro. la puerta. Es Sí. verdad. Yo tengo, bueno, es que esta escena dentro del contexto de la persecución me parece lo que te he dicho antes. Yo tengo tres preguntas. A ver. ¿Por qué el niño salvaje busca mariposas? Te suelto las tres y así ya. Vale. ¿Por Preguntas qué? que nunca me han hecho. Sí que a lo mejor me dice, pues no tengo ni idea de Sí. por qué en esta escena se recalca que este personaje está con el brazo entablillado. ¿Y por qué a partir de... Perdón, ¿eh? No, Silencio. voy respondiendo Bueno. a la mariposa si quieres. ¿Por La qué de la mariposa era... Espera, lo tengo. Es que no encontraba. ¿Por qué a partir de aquí las hojas son negras? No me he fijado yo en eso. Sí, bueno, las hojas negras, si os fijáis en realidad, es cuando pasan las cosas de noche. Ah, es verdad. Claro. Y toda la parte final sucede en una noche, en la última noche. Claro. Entonces es por eso. Vale. Lo de la mariposa es una escena que en realidad es una escena un poco tramposa, porque es cuando le está contando Carmen a Ana todo el plan que tiene. Y era una forma de mostrarte que la ha atrapado en el pueblo, porque ella se queda en el pueblo. Entonces, el niño, hay una parte simbólica de te ha atrapado, te has quedado conmigo. Aquí ya la quiere cazar también. Es verdad. Bueno, era una forma de ponerle una rutina al niño. A mí, pero sí, en esa escena es por eso. a mí me gusta esto del niño feral, que es especie de... es lo que el pueblo considera el alma condenada de... Claro, de uno porque que no- como os no comentaba tuvo antes nadie de la que lo ayude. justificación, todo necesita una justificación cuando montas un Y tinglao todo como pueblo este. necesita una vieja loca bruja. Y claro, condenar por algo. si tienes a un niño que tú no puedes enseñar a ser otra persona porque por circunstancias vitales no va a ser lo que tú quieres que sea, pues la justificación es que no, es que ha habido un error y ha salido mal. Y lo de que me comentabas del señor entablillado, es que el que encuentra a Miguel es el que se encuentra a Miguel en la iglesia. Entonces, doy un poco a entender que es el que ha forcejeado y es el poco el recuerdo, cuando le ve a Ana, el recuerdo de eso. Puedes morir. ¿Qué pasó? ¿Me caí? Ya está. Estamos dentro. La conexión doble esta, ¿no? Buah, es que a mí yo Pues no sé será. si está Es embrujada de porque Villanueva. hoy tela, ¿eh? Sí, ¿eh? Se va la conexión. Yo también entendí que estaba así porque era el que se había peleado con Miguel, ¿no? Sí, Que sí. había luchado con él. Yo lo he entendido así. Yo sigo con el juego. Juegas mucho, ¿eh? Juegas un poquito con nosotros, con los lectores. Sí, luego hay una cosa que luego yo, claro, como soy el autor, pues tampoco tengo muy claro, pero no sé si como lectores, yo quería jugar también un poco con que en un momento dado pienses mal de Carmen realmente, cuando la escena de la cena,
que es una escena que a mí me gusta bastante, que es cuando se descubre que Carmen también está embarazada. No sé hasta qué punto pensasteis que Carmen en realidad también era una traidora y había montado todo esto, o realmente, o sea, pensasteis como Ana o no, estuvisteis del lado siempre. Que tú muestras a Carmen como... Yo tengo que decir Carmen que hay como momentos una que no fan me de la la creo, filosofía, siempre cuestionándoselo todo, es bien interesante. Y hay una escena que no sé si No es, sé. es así o no, pero a mí esto me recuerda a La semilla del diablo. No sé si te recordó, o sea, lo hiciste esa aposta o no, esto. Cuando le da la bebida esta. Sí, Es que es muy La es semilla una del obra diablo. que la tengo presente porque me gusta mucho. Y de hecho lo de los dientes viene de otra de Polanski, que es El quimérico inquilino, que tiene mucho que ver un poco con las historias parecidas. Que a mí en esa película hay una escena que me da muy mal rollo, que se encuentra un diente en una pared. Y me parecía que los dientes daban muy mal rollo. Sí, De hecho, tiene que ver esas dos cosas porque, claro, la historia dio muchas vueltas desde que yo empiezo a hacerla hasta que acaba convirtiéndose en esto. Y al principio la escena yo quería que fuese que ella bebía algo y notaba como que se le había caído un diente y en realidad descubría que el vaso estaba lleno de dientes. Eso era horroroso, pero no encajaba dentro de toda la historia. Era porque si te pasa eso, no sé, hubiera sido demasiado, ¿no? Como para haberse quedado allí. No sé, bueno, al final la historia también fue por otro lado. Y la construcción de la historia, que es muy orgánica, ¿en qué momento tú cuando la vas construyendo encuentras el clic, aquella idea que te dice, ostras, pues Villanueva será esto? Porque tú has dicho, empezaste con un tema de niños y tal, ¿no? Bueno, yo todo esto me viene de que, bueno, me gusta mucho el género del horror y justo lo cuento siempre en las presentaciones que yo tuve que dar unos talleres de cómic en pueblos muy pequeñitos de León, por toda la provincia. Y yo no tenía coche ni sé conducir, entonces me las tuve que apañar para llegar a los pueblos, en muchos casos haciendo autostop o haciendo lo que fuera, o me pasaba mucho de coger un bus, dejarme en el pueblo a 1 kilómetro y ir andando. Y entonces tuve mucho tiempo para pensar y me pasaba que tenía esa sensación en estos pueblos, porque eran pueblos de 30 habitantes, de 20, o sea, pueblos muy pequeños. Entonces, claro, yo era el que llegaba el raro, el desconocido, porque allí se conocen todo el mundo y de repente ven a alguien y dicen, ¿este quién es? Pero bien, gente muy maja y todo muy bien. Pero sí, esa sensación de estar allí y ver que no pasa nadie, sentado en un banco y no sale nadie, y que todo el mundo sabe que eres el que sobra de allí, tenía esa sensación. Y entonces empecé a pensar en la idea de un pueblo con un ritual y empecé a pensar en el ritual. Y mi idea original era hacer un cómic mucho más convencional, en el sentido de historia de terror, de unas personas que llegan a un pueblo, los matan, de repente hay una persona que investiga qué está pasando en este pueblo. Una cosa como que lo hemos visto muchas veces. Y lo que me hizo clic, que es lo que me preguntabas, que de repente... Un momento. De hecho, llevaba como 20 o 30 páginas escritas y lo deseché todo, fue el personaje de Carmen. O sea, fue decir, voy a contar esta historia desde el punto de vista de un personaje de dentro del pueblo y que además no quiera pertenecer a ese pueblo o no esté a gusto. Ella al final se ha creado una máscara para sobrevivir, una mentira para poder seguir viviendo en ese pueblo. Y eso fue lo que me pareció más interesante, contar la historia de alguien que vive allí. Sí, porque al final es real, porque yo pienso que la protagonista hablábamos es Carmen, de la historia. Con los chicos fuera de... Estamos aquí. No. Están todos entusiasmados. Sí, la protagonista es Carmen, que yo pensaba que al principio no se iba a ver tan claro. O sea, mi idea era que no fuera tan claro al principio, pero en realidad empieza la historia con ella. Es muy difícil que no pienses que sea la protagonista. Pero sí, yo al principio quería jugar un poco al despiste y que fuera
fueran los protagonistas Ana Al y principio Miguel. parece la pareja que va al pueblo. Sí, pero en el fondo la historia empieza con Carmen. Claro, luego es Carmen. Está acompañada de Ana, pero la protagonista es Carmen. Sí, sí. Y bueno, los flashbacks son suyos. Son muy opuestas, pero son muy distintas, pero que al final comparten esa misma cosa o sea, los mismos problemas que tienen. Tienen el mismo problema. Huir, tienen el mismo problema. Sí. A ver, también yo quería hablar de eso porque conocí a una persona que tuvo una relación así y yo me di cuenta de que esa persona no se había dado cuenta de la relación en la que estaba metida hasta que no se puso a hablar. O sea, me di cuenta que esa persona había perdido a sus amistades, por ejemplo. Y entonces dije yo, claro, lo importante que es la amistad, al final te está dedicado a mis amigas y te veo va sobre la amistad. O sea, en el momento que ellas hablan y una se da cuenta de que ella tiene el mismo problema y la otra ve que también tiene el mismo problema, es cuando deciden trabajar juntas, por claro. así decirlo. Uno de los temas son las relaciones tóxicas. Hablamos con los chicos hablamos con los chicos fuera de grabación. Se nota mucho la influencia de series como La Dimensión Desconocida, X-Files, y sobre todo la relación que entablan ellos dos, mucho de Thelma y Luis, mucho de ser un complemento de la otra, viviendo vidas distintas, pero teniendo, como tú dices, los mismos problemas. Eso es bien interesante. Como termina Thelma. Gracias. Oye, me flipa La Dimensión Desconocida, me alegro que la Sí, no, lo hablábamos, que acaba como empieza la peli. Quiero decir, la decisión de abandonar, ¿no? Un poquito es sí, pero la relación que tiene también Ana en los WhatsApp. Perdón, que yo, analogías de amistad, me quedaría con Las Diabólicas. Wow, me encanta esa película. Sí, sería más parecido que Thelma y Luis, por ejemplo. Hombre, pero no hay un componente tan criminal, Dani, ¿no? En Las Diabólicas, ojo, no quiero hacer spoilers, pero no eran tan amigas. No. La unión al nexo de unión. Sí. La unión entre chicas, pues. Yo ahí lo discutiría, Dani. Sí, pero si quieres una relación tóxica. Es una película que me encanta, Las Diabólicas. Sí. Pero bueno. Me imagino terminando el cómic con Cristina Los Subterráneos, tu amiga. No, a mí hay una cosa que ha dicho Javi, que son los temas paralelos, ¿no? El tema de las relaciones tóxicas que aparece, el tema de la España vaciada que aparece, la necesidad de los pueblos. O sea, ¿cómo articulas también todo eso? Porque es una idea muy potente, pero también hay una serie de derivadas que van saliendo de la obra, ¿no? Que son muy actuales. ¿Y cómo se encaja todo eso? Porque sí, no hay cosas que se mencionan un poco también, porque, bueno, o sea, también era consciente que, claro, yo había estado en esos pueblos, había estado en pueblos de 20 habitantes. Entonces, sí que siendo de León, además, es fácil oír historias de pueblos que abren la opción de pues, ofrecen empleo, ofrecen un montón de cosas a familias jóvenes. Entonces era un punto de partida que me venía perfecto para justificar que vayan a este pueblo. Entonces hay un montón de cosas que sí, que se mencionan, cosas que me interesan, reflexiones y que las meto porque al final es lo que enriquece las obras. Sí. Uno de los mayores errores que, como tú lo expresas en el cómic, de estos pueblos de 20 personas, es que las mañanas y las tardes parecen ser siempre lo mismo. Es un estado eterno de una meseta eterna sin tiempo ni espacio. Sí, me alucinaba de estos pueblos que en algunos no tenían ni siquiera bar. O sea, tenían un sitio para reunirse y con cervezas y ya está, pero no había nada. O sea, había gente. En invierno igual eran 4 personas, y eran 20 porque era verano. O sea, antes Dan ha estado comentando el tema de los silencios, cómo es articular todo eso, ¿no? Yo creo que también tiene mucha importancia, aparte de los diálogos que has omitido, ¿no? Y que has
que has quitado, ¿no? El tema de el espacio entre viñetas, lo que pasa entre viñetas, o sea, es a nivel creativo, articular esos espacios del no contar, ¿no? Al final lo que pasa entre las calles, entre una viñeta a otra. Bueno, es la magia del TVO también y es importante aprovecharlo y sobre todo en una obra que es de terror o que tratas de dar mal rollo, o sea, lo que te imaginas, ¿no? El cuchillo cortando es más desagradable imaginarlo que verlo, ¿no? Exactamente. Que decían también Javi. Mix sobre todo es, ¿no?, de los medios más difíciles, ¿no? Para dar miedo, porque al final te plantas con la página, casi con la escena de sí. Entonces, pues, es importante lo que no muestran, ¿no? O el propio... Claro. Yo tenía ganas de hacer una historia de terror en parte porque era un poco un reto de hacerlo, porque, claro, yo tenía claro que sustos no podía dar. O sea, no hay ningún momento en el que te asustes, pero pero que te asustes de... ¡ah! Pero imágenes de que de repente te encuentres algo que da mal rollo, que no sepas qué es, que puedas mirarlo fijamente, porque si tú pausas una película y miras fijamente al monstruo, no da miedo. Pero si tú hay determinadas imágenes o imágenes que remiten a otras cosas, nunca se ve lo que vemos, lo que ve Miguel en el libro. Vemos una pequeña imagen que puede ser el ritual, pero en realidad nunca se llega a ver. Esa es la gracia, lo que insinúas realmente, la insinuación, porque violencia no hay, o sea, hay detrás, porque no la vemos, pero realmente la hay, pero la gracia es que se intuye. Yo pienso que hay un clima, es de un ambiente. De la historia, ¿no? De que eso es lo que da terror realmente, y lo que inquieta o lo que da el mal rollo. Y también toda esa noticia está, yo creo que bien representada con las expresiones, ¿no?, de los personajes, que pese a que igual es a priori un estilo igual muy cartoon o sencillo, yo creo que están bastante bien captadas las expresiones faciales y gestuales de los personajes. Me alegro mucho. No es fácil igual. Pero yo creo que es una gracia, que como es tan sencillo, tan minimalista, cualquier mínimo cambio en la expresión yo voy a ir, da más mal rollo. Y le voy a preguntar a Javi dos preguntas. Una es el tema del estilo, porque el estilo que tú tienes, cuando tú te planteas una historia de terror, que es un estilo con una línea muy clara, con el tal, tú estabas convencido que ibas a poder superar el reto, pero claro, o sea, sorprende primeramente una historia de ese calado, con ese terror soterrado, con una línea, entre comillas, tan amable, por decirlo así, o tampoco. ¿Cómo lo enfrentas y qué dudas tienes? Quería dar el paso porque, perdona Javi que te corte, que es eso, ¿no? Que estábamos hablando del guión, de la obra, incluso, pues eso, ¿no? Hablando referencias de cine. Yo quería llegar al dibujo, ¿no? Como pues lo que ha dicho Dani, ¿no? Como plasmas una obra de esta manera, que sí, que no llega a ser terror, pero sí da mal rollito, y con este dibujo amable, como ha dicho Dani, que... amable, sí. Sí, no, a ver. Claro, soy muy consciente de cómo es mi estilo. Que afrontar una obra, yo no me cansaré de enseñar esas 2 páginas, porque claro, hay que entrar en el contexto de lo que es. ¿Qué dices tú de sustos? Yo dije, hostias. O sea, esas 2 páginas me parecen buenísimas, me parecen brutales. Te comento, ya que no paras de hablar de esas 2 páginas, que esas las tenía tan claras, esa página, esa doble página, que estaba en el dossier cuando presenté el proyecto. Sí, es que las quiero enseñar. Las quiero mostrar. De lo primero que pensé fue la idea de la gente saliendo de los árboles.
La imagen es poderosa, la imagen es muy poderosa. Y sobre lo del estilo, es lo que decía antes también, es que yo tenía muy claro que no iba a cambiar el estilo. Entonces lo que hice en realidad es adaptar un guión que diese mal rollo y que funcionase con este estilo. Y el bitono, porque el bitono es brutal. Y el bitono también, claro, era muy importante también para las escenas de flashback. Usar ese bitono, por ejemplo, ahí no hay color negro en esas páginas, es todo en azules. Azules, sí. Y bueno, el color me costó mucho elegirlo, tengo que decir, es cosa también de la editorial, porque yo sí que quería un bitono para jugar un poco con los grises y con determinadas escenas. Hay momentos cuando cuando Carmen recuerda algo, se le ponen los ojos de color azul, que hace referencia a los flashbacks, ¿no? Digamos, que estaba pensando en esas cosas. Entonces, yo tenía claro que iba a ser en bitono, lo que no sabía qué color usar. Mira, efectivamente, al final vuelve a aparecer el ojo. Yo creo que son súper acertados, los colores son... Y esto fue cosa de la editorial. Yo empecé a usar un azul por usar algo. Es decir, no me voy ahora a comer la cabeza con esto. Voy a usar un azul y ya está. Un azul más azul cian, un azul muy, muy, muy feo. Y entonces les dije que me propusieran porque yo no estaba un poco perdido. Y entonces, sí, el azul nos gusta, pero vamos a probar con este. Y era un azul verdoso, que es el que se usó y vamos, yo encantado, creo que quedó muy bien. Eso también da mal rollo, O sea, esto a mí me da mal rollo, Bueno, es que el tema de los... Lo de que hacía Dani antes de engañar al lector. El berrido ese es porque está dando a luz, no porque la hayan matado. Sí. Y las onomatopeyas son los ruidos del pueblo, que también están muy presentes. Que a mí y me los sorprendido también. ¿no? Sería como la banda sonora, ¿no? Del cómic. Toda la parte final casi no hay texto y son onomatopeyas con las campanas también que resuenan. Los golpes. El golpe. Que es del pom, pom, pom. Los golpes de Excesivamente y a nivel gráfico hay mucho curro. Es maravilloso. Es una cosa. Sí, luego esa parte del ritual me apetecía mucho hacerla cuando yo lo planteé todo el cómic. Era como una parte que me apetecía mucho llegar porque era como, pues vamos a ponernos un poco líricos también y simbólicos y me lo pasé muy bien haciendo esa parte. Que te lleva... Sí, Dani. Que te lleva a lo que estamos referenciando del cine, que estamos hablando del cine de este palo, a esas escenas de hostia, que no se den la vuelta, ¿no? Que estás ahí en la tensión y dices, hostia, corre, sal, huye, ¿no? Esto lo del caballo, ¿no? Que estás ahí. O sea, que lo mantienes muy bien, ¿no? Con este estilo que tienes y la verdad que esa tensión dentro de tu estilo se mantiene perfectamente. Y una diagramación también muy libre, que me sorprendió. O sea, ¿Una qué? Perdón. Diagramación de viñetas muy libre a la hora de componer páginas, me pareció fantástico. O sea, no se ve... O sea, como... Claro, la parte del ritual rompe mucho con todo lo que ha pasado antes. O los flashbacks, por ejemplo, tienen como mucha... Son como un poco más expresionistas a nivel de composición, pero a mí me sorprendió. Porque en el fondo esa parte puedes interpretarlo de muchas maneras. Estamos diciendo flashbacks todo el rato, pero son o bien flashbacks o bien recuerdos de Carmen, o bien es lo que le cuenta Carmen a Ana. El contenido de la carta se puede interpretar que es todo esa parte. Claro, porque también marcan como capítulo, aunque no los tengan, que decir, marcan unos tempos dentro de la narración. Servían para separar muy bien, también me servían para separar escenas, secuencias y eso, partes importantes que necesitaban un reposo, me venían súper bien. Y comentabas el tema del protagonista. ¿Cómo gestionar los focos? Porque también es importante, es decir, tú te centras en Carmen, hay un momento también pues, te vas centrando en Ana. ¿Cómo gestionas esos movimientos de cámara o esos focos
porque también cuando tú te vas de esos dos personajes y vas a otro momento, ¿no se rompe un poco esa continuidad o ese juego que tú te marcas como autor? Sí, igual es por mi forma de trabajar. Yo trabajo el cómic completo, lo tengo en un corcho, en posits, digamos, cada posit son 2 páginas, entonces tengo las escenas y yo voy marcando lo que dura las escenas, 3, 4 páginas, 5 páginas, y más o menos voy componiendo que todo tenga ese equilibrio del que hablas. Tampoco me centré mucho en que tuviese más protagonismo uno u otro, o que tuviese menos páginas por lo que sea, pero no lo sé, es también un poco intuitivo quizá. Bueno, es que sí, la forma y la manera, ¿no? Lo que estás contando, lo que ha dicho Dani. A mí no me parece que rompa porque sí te mete, lo que has dicho tú, ¿no? Es el del bar, que cuando le dice, cuidado, que te están mirando, pero luego también se ve que el tío tiene poder cuando pican a la puerta y dice que te largues, que estamos aquí de lío. O sea, que son esos momentos de separación de las protagonistas o los protagonistas, entre comillas, pero hace como una unión hacia la historia, ¿no? Te da como pues lo de los dientes del abuelo, ¿no? Que dice, joder, el viejo este está loco y luego mira quién es, ¿no? Está charrado y luego mira quién es. O en el bar, ¿no? Que no es una obra coral. Sí, claro, hubiera sido, claro, es lo que decía antes de que tienes que podar y tal. Sí que en la primera historia había más personajes, entonces al final, como me centraba mucho en unos, que eran los, pues eso, sobre todo Carmen y Ana, ya, o sea, el pueblo se entiende un poco a través de las interacciones que tiene Carmen con la gente del pueblo, entonces sí que es verdad que, bueno, en una hora más larga, si me hubiera puesto, pues igual habría más personajes y habría más cosas interesantes. Una cosa que me quedó un poco sin meter y que al principio quería meter y luego dije, bueno, esto no aporta nada, es un personaje del que se habla pero que nunca sale, que es el de los autobuses, el que se supone que Martín, les ha dicho, ¿no? El Martín que les ha dicho de ir, que se supone que iba a salir, pero bueno, al final tampoco servía para nada y bueno, se puede también interpretar que ande por ahí y no se le mencione, pero bueno. Y sorprende también el tema de la oportunidad, el oportunismo, ¿no? Que tú a veces una obra, aparece pelis como Midsommar, aparecen... Y parece que bueno, esté metido en un clima, en un ambiente... Ya estaba, ¿eh? Midsommar ya estaba, pero sí que es verdad que a raíz de salir el cómic han salido como 3 o 4 pelis en España, españolas, que tienen un poco reminiscencias de folk horror o directamente son folk horror. Y he dicho, bueno, pues nada, pues mira qué bien. Estaba en el ambiente. Pero sí, bueno, el otro día en una charla lo comentábamos y puede ser un poco también que se habla mucho, sobre todo después de la pandemia se hablaba mucho de volver a los pueblos. Y justo cuando saqué el cómic, esas navidades hubo como 3 anuncios en la tele de el pueblo es maravilloso, no sé qué, y era, joder, me estoy acordando de todo el rato de Villanueva, y me lo decía la gente. Sí, sí. Yo te quería preguntar sobre el rollo de la mitología y las tradiciones ancestrales, o sea, los rituales que has puesto en la historia. ¿Son reales de la zona? O sea, no hay, el tema ritual no hay nada, lo que es real, o más o menos, son los personajes o son parecidos. En realidad el Antruejo, digamos, estos personajes que van con el capirote en realidad son de colorines y van con temas de estos de papel, no son ramas, pero bueno, lo llevé todo como a un tema de naturaleza, ¿no? Que como que están camuflados, ¿no? Entre el bosque, ¿no? Se supone que forman un bosque cuando hacen el ritual, están formando una especie de bosque. Sí, y todo está inspirado en eso. Estos son personajes que se hacen en Béjar, que es un pueblo de Salamanca, que es una cosa muy parecida. El tema también de la calavera también es otro personaje del Antruejo. El Antruejo es el carnaval, ¿no? Más o menos. Sí, es el carnaval ¿no? tradicional, ancestral que hay en León. Y entonces, dentro de eso no hay ningún ritual que pase de verdad, pero bueno. Me imagino, te lo has inventado, pero sí que está basado en sí, tradiciones, ¿no?
la estética sobre todo los personajes, luego también el ramo leonés, es esto, que esto lo ponemos por Navidad. ¿No? En todo el rato. En Navidad se pone el león. Pero bueno, en este caso es todo como de hierba también, y el león lo que son velas, estos son rosquillas, bueno, es como una especie de ramo de, ¿cómo se dice? De ofrecimiento de estos de... una ofrenda floral. No sé si había leído que tú reivindicabas... Un hecho que... Sí, disculpa, Venom, que tú reivindicabas, ¿no?, la mitología del folclore para utilizarlo en las ficciones. O sea, que tenemos tendencia a buscar mitologías de otros países. Es que, claro, a mí me pasaba cuando yo veía estas películas y yo decía, pero si esto lo hacemos en mi pueblo. Mejor. ¿Cómo se llama? No sé ahora cómo se llama. No sé si se llama Bailar el Mayo, que es esto que salen rodeando de cintas, que lo habréis visto en Midsommar. Sí, un árbol. Eso lo hacen en mi pueblo, en las fiestas del pueblo, cuando suben a adorar a la Virgen a la ermita, hacen eso. Entonces, claro, yo lo veía y decía, pues esto se hace aquí también. Entonces, sí, y yo me he dado cuenta que hasta este momento en España no se había hecho nada. No, la verdad es que no. Es una cuestión ocultarse con una máscara en un carnaval o en otra ceremonia religiosa. También es un común en la cultura a través del mundo. ¿Y cómo has recibido la obra fuera? ¿Has tenido feedback de lectores extranjeros que hayan leído? Fuera de España, dices. Sí. Pues como no se ha traducido, no, pero sí que... Bueno, tengo una anécdota de que en Twitter me puso una chica inglesa que se la habían regalado. Y esa chica inglesa es una editora que edita una revista que es ahora mismo Hellbound, creo que se llama, que es una revista británica que solo hablan de folk horror, con una especie de fanzine. Pues ya está. Y entonces me lo puso esta y le dije, ostras, qué ilusión y tal. Y me dice, es que mi madre es de León. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Cosas que tiene. El león sacrifica gente. El león. Para renacer. No hago comentarios. Pero sí, más allá de eso no he tenido mucho feedback de fuera de España, pero sí que ha habido mucho interés, sobre todo pues eso en Reino Unido y tal, que tienen mucha afición por el folk horror, que ahí es que es un género que se ha visto mucho, pues sí que ha habido, cuando se ha visto por redes, sí que ha llegado a gente y les ha interesado. Pero bueno, no mucho más. Y un cómic como Villanueva que pide una peli. No ha habido ningún una serie planteo. De Netflix, ¿no? También. De momento no, pero bueno, nunca se sabe. A mí si me ponen un cheque delante, yo... Mínimo como peli daría, ¿no? Pues sí, la verdad es que la historia, la historia es bastante muy atractiva, ¿no? Con el folk horror que dentro de nuestra tierra, de nuestra, ¿no? Que estamos acostumbrados. Pero tu dibujo, es que es eso, me tiene, pues lo hablaba con Laura, ¿no? Que esa narrativa que tienes dentro, lo que hemos comentado antes, ¿no? Y que ayuda mucho hasta ahora. A lo mejor me repito un poco, dentro de este terror que queremos representar, este mal rollito, yo creo que impacta más con este estilo que tú tienes, como que te deja de... Sí, mira, de hecho esto lo comenté creo que en una entrevista una vez, que lo emparentaban un poco con el cine de terror de Midsommar, que se habla mucho de terror a la luz del día. Y yo decía, hombre, pues igual tiene que ver eso, ¿no? La línea clara, donde todo se ve muy claro, es una especie de la luz del día del cómic. Entonces, y a este tipo de historias, pues le está muy bien. Está muy bien encontrado. Yo quería decir una cosa, un pequeño... Ya es hablar del final, también. No quiero hacer spoiler, tampoco, pero yo lo que veo diferente... Ya lo hemos contado. Yo lo que veo diferente de tu obra respecto a las obras de folk horror tradicionales es el final.
que es un final optimista, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Que es un final, pues eso, que a la esperanza, a la amistad, y que se sale del canon, ¿no? Habitual, que es eso, el final optimista, aparentemente, ¿no? Sí, me apetecía mucho. Y claro, también cuando lo estaba escribiendo era como, esto no puede acabar mal, digamos, ¿no? O sea, lo lógico es que si además Carmen ha estado viviendo, o sea, no es un personaje que ha vivido un infierno de repente y haya estado, o sea, ha vivido un infierno de siempre y ya necesita salir. Y luego una cosa sobre el final y sobre simbolismos y cosas que están ahí, que también son cosas que a veces no tienes planeado y de repente lo ves y dices, jo, qué interesante es esto. Es que los 5 personajes que acaban en el coche final, que van a ese nuevo mundo, representan, digamos, a muchos aspectos de lo opuesto a lo que venía siendo, ¿no? Un mundo de hombres y clásico, y viene por parte de 2 mujeres, una que conoce el mundo nuevo, otra que va a conocer el mundo nuevo, y 3 niños, uno que ya nace en ese mundo nuevo, que es el que acaba de nacer, un niño que va a tener que deconstruirse porque ya vivía ahí, y luego una minoría como es una persona con una discapacidad. Un outsider. Claro. Sí, con una discapacidad. Súper interesante, eso no me había... Y claro, al final acaban esos 5 personajes. Sí, dime. Si conoces Biff, no. A un autor mexicano que se llama Biff Unkleville. Tienen un estilo muy, muy similar. También interesante. Muy guay. Unkleville fue editada en España por Sexto Piso sobre las y noches de William Burroughs en México. Tiene como un estilo muy interesante, pero tú me dices que no lo conoces. En una de esas, si puedes por ahí, leer a Biff. Sí, lo buscaré. Creo que lo tiene, ahora te lo busco. Ahora te enseño, no me acuerdo. Creo que no me cerca quien lo editó aquí en España. Ahora lo mismo. Pero tú lo tienes, Dani. Y por eso ahora lo buscaré. Pero yo... Bueno, no, y yo agradecerle a Javi que haya metido una bibliotecaria protagonista, porque, macho, Cierto. O sea... Bueno, ya dije que los libros eran muy importantes en la obra. Y luego hay otro detalle que me apetecía meter y también rompe un poco con lo típico, es que ella no solo es aprendido y es culta por los libros, sino también por internet. Exacto, es verdad. Ella se esconde para ver internet. Eso me gustaba también porque creo que siempre se demoniza mucho y creo que también es una fuente de cultura y de conocimiento muy importante y ella supo verlo. Y hablando del final, vamos al principio, ¿cómo arrancas? ¿Cómo escoges la primera escena? Porque es fundamental. La primera escena es la que te da el tono de todo y la ves ahí pasando María. Sí. Ahora, sí, claro, al principio quería, claro, todos estos cambios de cómo era al principio, cómo fue evolucionando. Claro, era Carmen la que llega al pueblo, entonces sí que hace una serie de recados. Entonces, sí que el tema de la María era también, necesitaba justificar que ella tuviese como esa doble vida para conseguir los cuadros, ¿no? Para justificar todo. Todas las mentiras que llevan el pueblo tienen que justificarlas de alguna manera. Y eso me servía. Y luego ahora releyéndolo, hay una frase que está muy guay, que dice mucho, si te paras a pensar, y es que cuando ve al chico ese, le dice, te has dejado el pelo largo. Sí, es verdad. Que es como una expresión como, hace 8 meses que no veo a esta persona. Exactamente. Entonces, sí que me gusta meter muchos de esos detalles que pasan un poco inadvertidos. Y... Es de Bang. De Bang, pues mira, no lo conozco. Buscaré. Y parte de eso que, como tú dices al principio, ella hace este intercambio, pero no recibe plata por el intercambio. No, porque no la necesita para lo que le interesa. Pero mola, ¿no? Que ya empiezas con un choque diciendo, ¿qué hace esta chica vendiendo droga? Esta señora, aquí, ¿no? Esta señora aquí pasando droga, nada más arrancar, pero bueno, marca un poco el tono, marca el tono de la historia, está genial. Sí, muy chulo. También, sí, a mí, Ben y yo estamos casi siempre peleados, pero a veces hacemos caso y nos recomendamos cosas. Yo he visto que quieres dejar
yo que a lo mejor soy experto en fijarme en tonterías y en chorradas, como ya he podido Bueno, comprobar. está lleno Pero digo yo que a lo mejor soy experto, que a lo mejor es una chorrada, pero dejas el mensaje de la amistad y de la salida de Ana con sus amigas, nos muestran fotos con ellas, pero también vemos que bueno, lo he visto yo, que el contacto, por ejemplo, cuando ve el móvil en los mensajes, tiene un mensaje del 1 de enero del 2018, feliz año, no sé qué, y el siguiente mensaje es del 8 de septiembre. O sea, que sí, que mucha amistad y ese mensaje de amistad. Pero eso digamos que los mensajes van hacia atrás, ¿no? Y cada vez... Sí, luego sale y esto es una cosa que pasa con las amistades que pierdes, que solo te felicitas el año y el cumpleaños, ¿no? Y entonces iba un poco por ahí, para que viesen que eran amigas, pero ya no lo son. Pero yo lo entendí como que era relacionado con la relación tóxica que tenía con su pareja. Sí, ha perdido a sus amigas. La parte de sus amigas y ella al verlo se recuerda, ¿no? Decir, hostia... Ella quiere rememorar eso, pues lo típico, que a veces miras conversaciones pasadas. Yo lo entendía así, como que era y la conversación la relación que tiene, con la pareja, ¿no? Claro, que tiene en WhatsApp es, si la ordenas, es las amigas intentando quedar con ella y que no haya manera de quedar porque el novio no la deja, le pone excusas y acaba con que han perdido esa amistad y ya solo se felicitan el año y los cumpleaños. Sí. Y por eso la obra acaba con... llamando a la amiga, ¿no? Como ya marca eso, que haya esta distancia. Como dando el primer paso al retorno. Sí. Desde Trazo de Tiza, con Miguel Nacho, estamos con las fechas que nos volvemos locos. Cómics que vemos, cómics que estamos con las fechas obsesionados. Y eso por eso va dedicado a las amigas, ¿no? Me imagino. Sí. Y porque además mi grupo más cercano de amistades son chicas todas. Así que... ¿Y tenías lectores beta, de eso que llaman, le pasabas las historias antes? Sí. ¿Y qué feedback recibías? Joder, pues ahora no me acuerdo, pero sí, sobre todo a mí la propia editora. Sí que había cosas que veían y que yo no. Entonces, pues pequeños detalles o cosas que, por ejemplo, al principio, en el primer borrador, Miguel encontraba todo abriendo una puerta. Y era como, hombre, así muy fácil, ¿no? De encontrar. Ya le hice todo ese rollo de que bajaba un sótano. Y había detalles así que no era consciente y de repente era como, joder, tiene todo el sentido. Aunque mi primera reacción es como, que va, esto estaba perfecto, ¿cómo está? Pero bueno, sí que lo piensas y al final siempre tienen razón. O sea, siempre. Bueno, Javi, que llevamos ya 1 hora y media, son las 12:30, 12:25 y creemos que ya es un poco tarde. Creo que hemos desgranado un poquito la obra, ¿no? Hemos estado aquí sacándote un poquito tanto de guión como de dibujo. Y pues nada, principal y sobre todo tu simpatía. Tuvimos la suerte, Laura y yo, de conocerte en persona aquí en Barcelona. Y la verdad que fue un gusto, fue un placer. Dani, dile. Sí, no, yo es que soy bibliotecario, pero me encantaría que nos recomendara algún otro cómic que haya leído para ir acabando. Esto se me pregunta antes, hombre. Es un atraco, yo lo sé. Bueno, de reciente así que me ha gustado mucho es Ronson, de César Sebastián. Es bonito ese, sí. ¿Cuál es Ese es. Se lo entrevistó Javi, ¿no? ¿Perdón? Sí. No, que me parece Javi tuvo yo la entrevista con Ronson. ¿Qué ha dicho que el otro Javi. El otro Javi. Disculpa. Pues, sí, perdona. Nada. Pues Ronson me encantó, me pareció una obra buenísima. César además le conozco de hace muchos años y siempre ha tenido muchísimo talento y me alucinó. Yo no esperaba que una cosa tan bien escrita, tío, no sé explicarlo. Y hace poco me he leído también Aquí hay avería de Lorenzo Montatore, que me pareció muy chulo, unos colores, unas imágenes súper guays. No sé. Y no sé. Así de lo último que me he leído.
Bueno, genial. Pues Ronson para el próximo club. Anotada queda, pero bueno, ya sí. Mano, o sea que... Pues eso lo dicho, que pues eso, agradecerte sobre todo lo que hemos hablado fuera de micro, lo que hemos dicho luego, que Ay, espera, que voy a contaros otra cosa ahora que me he acordado. Dale. Que no sé si os habéis fijado en el bar. A ver. Aquí aparece en esta imagen, aquí, hay un cuadro que no se ve entero, de un señor que puede ser el fundador del pueblo. Y si os fijáis bien, esa imagen vuelve a salir. Está aquí. Madre mía, Javi, tío. Soy yo el fundador del pueblo. Sí, así, ahí. Vaya tela. Café para muy cafeteros. Gran Queño a Miguel de Unamuno. Sí. Pues dale, mira lo que dice nuestro amigo David. Qué gran tipejo. Pues muchas gracias. Pues lo cercioro, lo corroboro. Pues Laura. Villanueva y el nuevo, ¿no? Y el nuevo. Standards, ahí que está ahora en librería. Sí. Que eso que. Pues eso. Ese es más relajado, más, no vais a pasarlo mal. No sé, es el rollo Rocco Vargas, ¿no? No lo he leído, sí, he visto la portada. Sí, es un poco muy buena pinta. Rollo retrofuturista. Y nada, esperando el libro de ilustraciones de estas que hiciste. Bueno, eso es más complicado. Bueno, y también ahora webcomic que saco para el gobierno de Asturias, que vais a ver como The Ice, pero... Es diferente, es otro. The Ice, que yo no lo conocía, o sea, me lo he estado estudiando para cuando... Bueno, yo también. O sea, brutal, gracias, de verdad. Fantástico, sí. Y tengo apuntado Larson para el siguiente que me voy a comprar. Bueno, gracias. De verdad te lo digo, mira, lo tengo aquí, mira, porque me hago fotos de lo que me mola y lo tengo aquí. Porque, también, o sea... de ahí chulos, como Scott McCloud tendría que leer de ahí y volver a hacer ¿cómo se llamaba? El manual aquel de cómics que escribió, el de... No me acuerdo, sí. Pero bueno, genial, te ha parecido fantástico. Mira, el uso de los GIFs aquí y todo. Lo tengo guardado para el siguiente. Ahí está, qué bien. Bueno, pues otro club de lectura de Larson hacemos, si queréis. Pues oye, sí. Genial. Pues eso, que es un gusto no solo disfrutar de las obras de cualquiera, o que todos podemos disfrutar de cualquier obra, sino de autores que se presten y que sean así. O sea, esto es de agradecer mucho que te hayas prestado pues a esto y sobre todo eso, haberte conocido en persona y la dedicatoria de Laura y dedicarnos tu tiempo. Igualmente. Ha sido un placer y, oye, yo te tomo nota, tengo tu número, o sea, tengo... Sí. O sea que vamos ahí, o nos vemos en un pueblo de León para sacrificar animales. Ya eso lo que haga falta, hombre. Avísame y lo preparo. Pues nada, eso, Javi, un gusto, un placer. Nada. Mira, que también muchas gracias a vosotros, de verdad. Que el placer es mío poder hablar de una obra sin spoilers y sin preocuparme de nada. Y sí, eso, pues, muchísimas gracias por tu simpatía, por todo, por cómo eres, por habernos explicado tu obra, por haber entrado un poco en los entresijos de esta obra. Que lean, bueno, si el que no la haya leído, que lea Villanueva, pero le hemos hecho un poco de spoilers aquí. Bueno, pero no pasa nada. Pero hay mucho que sacar, hay mucho que rascar todavía. Hay mucho, es que hay mucho, sí. Que por cierto, Ben vive en Chile, chileno, y ha pedido el libro. Qué guay. Y ahí lo tiene. Mira, lectores, hablábamos de lectores, ¿no? Muchas gracias. Fuera, pues ya lo tienes. Sí. Y eso agradeceros a mis compañeros, pues a Ben, a Laura y a Dani, a Javi, que ha dicho que una gozada estar en el club, pero se tenía que marchar porque mañana madruga. Y vuelvo a insistir, Javi, muchas gracias. Estamos en contacto y esperamos que en un breve corto de tiempo una obra nueva tuya, que tiene que ser una Larson, por ejemplo, pero si es una obra nueva, pues siempre será bienvenida. Pues yo encantado de volver, de verdad. Pues eso, muchísimas gracias a todos. Y yo lo que digo siempre,
hay que leer muchos tebeos. Hasta la próxima. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias. Chao.